Perfecto, estamos entonces grabando y nuevamente dando la bienvenida y agradeciendo a nuestra querida psicólogo Liliana Torella, quien hoy va a liderizar nuestra reunión de soporte entre pares, hoy haciendo una presentación sobre el duelo migratorio que estamos grabando para posteriormente publicar en nuestro canal de YouTube, para tomar toda la ventaja de sus conocimientos, sabiduría y consejos. Mi doc, le dejo los espacios para que arranquemos entonces con esta presentación. Gracias de nuevo por su apoyo. Ay, me quedé silenciada. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por abrir el espacio. Gracias a quienes están hoy acompañándonos de forma presencial en Soporte Entre Pares y a quienes van a ver esta presentación en diferido. Vamos a estar compartiendo acerca de un tema del cual yo creo que muchos de nosotros ya sabemos y ya hemos sentido de una u otra manera, pero en el cual también requerimos continuar profundizando todas las veces que sea necesario para que eso nos siga ayudando a transitar, sobre todo a quienes estamos en este proceso migratorio, a transitar todos los bemoles, todas esas cosas que van ocurriendo y que muchas veces, porque nos falta información o porque no tomamos conciencia de lo que nos está ocurriendo, podemos quizás vivir un proceso que ya tiene sus propias características, pero lo podemos quizás complejizar o lo podemos quizás alargar o podemos quizás sin querer eh, involucrar a otras personas y hacer daño a partir de no saber manejar nosotros todo lo que implica el duelo migratorio. Así que para mí un gran placer, como siempre, sensibilizar sobre estos temas que van a continuar teniendo disponibles en la plataforma de YouTube de Vía, y a Vía por abrir estos espacios para todos nosotros. Así que voy a iniciar compartiendo por aquí la presentación. Como siempre, me encantaría que si quieren interactuar por el chat, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, al final de la presentación las vamos a abordar, pero para que no se les vaya digamos, el impulso, vamos a dejarlas por escrito, que eso nos va a ayudar también en el caso de que eso esté incluido en la presentación, pues nombrarlo también de manera más directa. Y al finalizar, pues quedarnos un poco nosotros, como siempre, en el espacio de poder compartir mucho de esto en lo que está siendo nuestra propia experiencia. Aunque como ustedes saben, pues me gusta hacer estos espacios siempre muy participativos y la idea es poder ir interactuando en lo posible y en la medida en que ustedes así lo requieran con respecto a algunos de los conceptos que vamos a compartir. Entonces, permítanme compartir pantalla. Ok. Bien. Por favor, avísenme si se ve bien la presentación. Esta vez la tenemos en versión PDF por acá para que la podamos compartir. ¿Okay? Se ve perfecto, mi doc. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a caracterizar un poquito qué es esto que llamamos duelo migratorio, porque hablamos mucho del duelo migratorio y cómo diferenciar el duelo migratorio como un proceso de duelo particular dentro de lo que llamamos los duelos. Y es decir, el duelo migratorio tiene como característica común con el resto de los duelos que es un proceso emocional, básicamente, es un proceso que impacta, que afecta, que tiene que ver con la manera en la cual nosotros experimentamos emociones cuando enfrentamos una pérdida. Hasta ahí estamos hablando de que en general el proceso de duelo se parece, es similar en todos los casos para todas las situaciones. Sin embargo, cuando estamos específicamente refiriéndonos a que este proceso emocional se experimenta cuando se enfrenta la pérdida de el hogar, la cultura, las redes sociales que manejábamos, la interacción social, las relaciones familiares, debido a que hay un proceso de migración o traslado que está considerado para esa persona como un cambio
de sus condiciones naturales de convivencia, allí estamos hablando de duelo migratorio. Es decir, que la causa del duelo está más específicamente ligada al proceso de cambio que ocurre cuando tomamos la decisión o cuando forzadamente requerimos hacer una movilización de nuestra área conocida, de lo que ha sido para nosotros nuestro hogar, tanto desde la perspectiva del hogar físico, donde vivimos, casa, techo, lugar, geografía, hasta la percepción del hogar emocional, es decir, esas relaciones, personas, situaciones que nosotros considerábamos parte muy nuestra o con quienes teníamos vínculos muy, muy cercanos. Entonces, aquí lo más importante es que uno pudiera preguntarse, bueno, entonces, todas las personas que migran pasan por duelo migratorio. En general, sí. Es decir, todos pasamos por un proceso de duelo migratorio. El tiempo, las condiciones, la profundidad, el momento en que ese proceso se da puede variar tremendamente persona a persona. Sin embargo, la perspectiva, la característica de sentir algunas emociones, ¿sí? Durante ese proceso de movilización, en general nos ocurre. Y vamos a conversar un poquito hoy acerca de qué tipo de emociones y cómo puede afectarnos de una u otra manera. No todo el tiempo el duelo migratorio se relaciona con emociones como la tristeza, la rabia, la pérdida. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hay una primera etapa donde muchas personas comentan que empezaron a sentir entusiasmo, expectativa, ilusión por ese cambio que iban a realizar. En ese momento uno puede decir, oye, entonces no estaban en duelo, porque nos imaginamos el duelo como una cosa así, donde, bueno, lloramos, pataleamos, estamos muy mal, y no se refiere específicamente, fíjense que aquí el concepto no habla de cuáles emociones experimentamos, sino de que experimentamos un proceso emocional. Así que lo que pasa es que la palabra duelo, entre comillas, está como generalmente asociada a, y los procesos de pérdida están generalmente asociados a emociones como la tristeza, la rabia, la impotencia, etcétera. Pero no siempre, cuando estamos hablando de duelo migratorio, estamos hablando de solamente esas emociones y lo vamos a ver más adelante. Aquí quiero detenerme un poquito porque hay algunas cosas que diferencian de manera marcada, contundente, un duelo migratorio de otros tipos de duelo. Y por eso es que puede ser complejo en algunos casos. Si no conocemos de estas cosas, puede ser complejo la forma en la que evaluamos lo que nos está pasando, la forma en la que evaluamos nuestra respuesta emocional. Podemos ser tremendamente poco compasivos con nosotros mismos si no conocemos por lo que estamos pasando y si no sabemos que eso por lo cual estamos pasando tiene una determinada forma, una determinada característica. Déjenme cerrar porque aquí afuera están jugando, así que se escucha probablemente, no quiero interrumpir. Okay. Entonces, fíjense, a diferencia de otros tipos de duelo, donde por ejemplo experimentamos pérdidas físicas o pérdidas materiales de manera contundente, digamos, donde no hay vuelta atrás, la muerte de alguien o una catástrofe natural donde perdemos, por ejemplo, nuestras pertenencias y ya por más que podamos rehacer nuestra casa o podamos rehacer y reponer nuestras pertenencias, no va a ser nunca exactamente como antes. En el caso del duelo migratorio, es un duelo que se vive de manera parcial, es decir, es un duelo que afecta a quien se va, pero también afecta a quien se queda. En consecuencia, muchas veces lo que hace difícil el duelo migratorio no es solamente la respuesta emocional de quienes toman la decisión de migrar, sino también la respuesta emocional de quienes se quedan mientras estas personas toman la decisión de migrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de alguien cercano, en la familia, etcétera, ese duelo afecta a quien se queda, pero en teoría ya no afecta a quien se va. Entonces,
vamos a decirlo de alguna manera, manejar la respuesta emocional ya queda 50%. Pero cuando hacemos un duelo migratorio, tenemos que manejar la respuesta emocional de ida y vuelta y en muchas ocasiones, porque muchas veces no migramos una sola vez. Es decir, no migramos nada más cuando nos vamos por primera vez. Muchas veces hacemos varias migraciones y en cada migración uno pudiera decir, bueno, pero es que ya yo, por ejemplo, en mi caso, ya viví 4 años en otro país, entonces ahora estoy viviendo 5 años aquí en Nueva York, ya migré, ya hice ese duelo por primera vez. No, lo vuelves a hacer nuevamente. Cuando perdemos, por ejemplo, a alguien muy cercano, familiar, etcétera, es como que la idea es este dolor o esto que voy a vivir o esta respuesta emocional va a pasar y cuando pase, pues entre comillas, yo voy a poder, entre comillas, lograr estabilizar la respuesta emocional. En cambio, en el duelo migratorio es posible que estabilizas la respuesta emocional, pero cuando llegan, por ejemplo, esto de me tengo que mudar dentro del mismo país, pero a otro lugar, o tengo que por ejemplo, llega alguien de afuera que no he podido ver durante mucho tiempo, o salgo nuevamente y regreso por vacaciones o por diligencia o porque tengo que volver por alguna razón, se vuelve a activar la respuesta emocional en el duelo migratorio. Entonces, en ese sentido, es un duelo ambiguo, es un duelo donde no tenemos mucha claridad de lo que va a pasar. Cuando alguien, entre comillas, fallece, nosotros tenemos claridad de más o menos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, eso más o menos, no sé, quién lo tiene que hacer, cuáles son los costos, cuántos días va a durar, dependiendo de nuestra religión X, hay unos ciertos rituales. En el caso del duelo migratorio, las personas por lo general no saben, no tienen mucha claridad de lo que les espera cuando migran, de cómo van a hacer las cosas hasta que finalmente no las viven, de qué va a pasar después con lo que dejan o no dejan en el país, de qué va a pasar después con la salud de otros, con las decisiones de otros, si dejan familia o no, esto cómo los afecta. Hay mucha ambigüedad en el duelo migratorio. Hay muy poca certeza y eso hace que el duelo migratorio, entre comillas, esté considerado como uno de los duelos más difíciles en términos de poderlo manejar porque es un duelo, vamos a llamarlo así, que tiene siempre, que está como abierto, ¿sí? Es una puerta que queda entreabierta y la respuesta emocional se puede activar en muy distintos momentos. Entonces, por eso es que no podemos hablar con toda claridad por ejemplo, como en psicología quizás se habla de otros tipos de duelo, que normalmente tú dices, bueno, en un duelo entre 1 año y medio, 2 años, clínicamente hablando, dependiendo de los nexos de la persona que perdemos, puede ser un duelo manejable. En el caso del duelo migratorio, si ha habido duelos intermedios, si ha habido mal manejo del duelo, demasiada ambigüedad, etcétera, pues estos duelos suelen tener una remisión que no es tan fácil de determinar si son 6 meses, si son 5 meses, si es 1 año, si es 2 años. ¿Okay? El duelo migratorio además afecta la identidad. Cuando alguien, y estoy haciendo esta comparación como muy directa, muy clara, con el otro tipo de duelo que más conocemos, ¿sí? Para que podamos ver aquí las diferencias, es con el duelo de perder a alguien muy cercano. Entonces, cuando nosotros perdemos a alguien muy cercano, voy a poner un ejemplo, perdí a mi padre, pero yo sigo siendo la hija de Sabato Torella, ¿sí? Él falleció, pero mi identidad, entre comillas, no se ve afectada. Yo no requiero, por haber perdido a este familiar, cambiar mi idioma, cambiar costumbres. No, simplemente tengo que manejar lo que eso implica emocionalmente. Pero cuando nosotros hacemos un duelo migratorio, por lo general, 90% de los casos, así estemos migrando a un país con el mismo idioma y con costumbres similares, nosotros vamos a ver afectada nuestra identidad. En algunos momentos, entonces, yo en Venezuela era tal profesional, yo en Venezuela tenía estos amigos, yo en Venezuela hacía estas cosas, estoy hablando en Venezuela en términos generales, pero en el país de origen. Yo en Venezuela trabajé en esta empresa, yo en Venezuela sabía movilizarme en este sentido. Cuando estoy en una nueva realidad, mi identidad, quién yo soy, cómo me siento parte de algo, se ve bastante afectada hasta que yo voy construyendo
vamos a decirlo así, una nueva identidad, una nueva manera de presentarme, de ser, de estar, y por eso escuchamos mucho, bueno, es que yo allá era tal cosa y aquí hago tal cosa, es que yo allá ta, 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 y yo aquí, ta, 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 hasta que ese allá y aquí no termine como de alinearse y ser congruente, esto va a estar interfiriendo en el proceso de duelo porque mi identidad todavía no está bien plantada, no me siento completamente yo como, entre comillas, me podía sentir en algún momento. Y bueno, sin incluir que dentro de esa identidad se afecta porque adquirimos o tenemos que adquirir nuevas competencias, nuevas herramientas que uno dice, oye, buenísimo porque ahora hablamos inglés, buenísimo porque ahora trabajo en algo diferente, eso está muy bien. Sin embargo, eso que también es nuevo, ¿sí? Lo que les decía antes, eso que también es nuevo, que me da probablemente mucha alegría porque lo estoy logrando, también está afectando mi identidad, por eso es que también hay duelo, ¿sí? Tengo entusiasmo, pero estoy viviendo una etapa de duelo, estoy viviendo esto de perdí esto para adquirir esto, y ese movimiento emocional va a estar allí presente, ¿ok? Hay otra característica en el duelo migratorio que suelen ser duelos más complejos, cuando, por ejemplo, estamos hablando de la pérdida de alguien, ¿sí? Muy cercano, por lo general, y gracias a Dios, estamos hablando de que en general muere una persona, fallece una persona. Cuando estamos hablando de migración, por lo general el proceso migratorio, como les decía, afecta a quien queda, a quien se va, pero cuando migra una familia, cuando migran tres personas, cuando migran la familia y el perro, eso para cada una de las personas se convierte en una forma distinta de responder emocionalmente al duelo. En consecuencia, al mismo tiempo, cada quien va a vivir este proceso de una manera particular y por eso se complejiza, porque requiere que nosotros tengamos mayores capacidades de empatía, de resiliencia, de tolerancia a la frustración, de comprensión, que en medio de todo lo que hay que hacer cuando uno migra, pues a veces estos aspectos, digamos, más emocionales no se ven, no los tomamos como prioridad. Puede ser recurrente, como les decía, o sea, yo puedo migrar a un país, pero después me doy cuenta, no sé, que a los 6 meses necesito hacer un puente hacia otro país, o puedo en el mismo país, me doy cuenta que hay mejores condiciones de trabajo en otro estado, me tengo que ir para otro estado, y entonces esto vuelve a ser recurrente. Mientras que en el caso de los duelos por pérdida humanas, digámoslo así, no es recurrente, ¿no? Gracias a Dios, a menos que pues no se produzcan varios duelos de personas con niveles de vínculo muy cercanos de manera consecutiva, eso complejiza el proceso, pero en general, pues uno puede, vamos a decirlo así, dedicarse cuando se produce la pérdida de esa persona, uno se dedica más exclusivamente a atender esto emocionalmente, pero en el caso del duelo migratorio, puede ser que en corto tiempo tengamos que atender varias movilizaciones y eso va a traer varias emociones al mismo tiempo. Es transgeneracional y esto tampoco pasa con otro tipo de duelo. Es decir, cuando una persona fallece, por más que digamos, oye, no, lo que pasa es que estaba muy enfermo, lo que pasa es que era muy mayor, lo que pasa es sí, hay cosas que nos decimos que hacen que, entre comillas, ese proceso de duelo sea más comprensible, ¿sí? Eh, Sin embargo, nos afecta muchísimo. Pero cuando estamos hablando de duelo migratorio, esto es si eres adulto mayor, si eres niño, si eres adolescente, si eres adulto, te afecta. O sea, es transgeneracional. No es que porque son niños no viven el duelo, porque son adultos mayores y tienen mucha sabiduría o se han mudado muchas veces o se han ido muchas veces, no viven el duelo migratorio. Entonces, esto toca particularmente a cada persona de una forma específica. Y hay el riesgo, en el caso del duelo, con mucha mayor, por supuesto, frecuencia que en otros tipos de duelo, el riesgo de sufrir depresión de manera más, entre comillas, más rápida. Es decir, cuando, por ejemplo, hay un duelo porque hubo una catástrofe natural, por supuesto que hay una reacción, ¿sí? Que por lo general es de tristeza, es de rabia, es de movilización, es de tenemos que resolver, hacer algo. Sin embargo, lo que viene después de eso, a menos que no se profundice por otras causas ya más personales,
no es un proceso de depresión, sino un proceso de toma de acción. En el caso del duelo migratorio, cuando no se atiende el duelo migratorio y esto se va profundizando, profundizando, es como que si se va colocando de manera latente un piso, digamos, de depresión, que no termina siendo una depresión hasta que más adelante lo vemos, ¿no? Pero empieza sintiéndose desgano, cansancio profundizado, ganas de no relacionarse con otras personas, ganas de aferrarse a lo ya conocido, y si esto no lo vemos como señales, más adelante hay mucha correlación entre duelo migratorio como causante de procesos depresivos. ¿Ok? Bien, entonces, para que lo tengamos un poco en cuenta y solamente con fines didácticos, porque no ocurre tan específicamente como primer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero en general hay algunas fases bastante conocidas. Les pido chequeen en este momento si se sienten en alguna de estas fases todavía, si sienten que ya han hecho el traspaso de cada fase, dónde y cómo se encuentran, porque eso pues les va a permitir comprenderlo en ustedes, pero también comprender a otros que están en este mismo proceso. Y dentro de soporte entre pares, que una de nuestras, digamos, funciones es poder servir de apoyo a también esas personas que al igual que nosotros están pasando por este proceso, pero que están más recientes en el proceso o que requieren más de alguien que sea este peer, este soporte, pues es importante que conozcamos esto también para poderlos apoyar. Entonces, por lo general, es importante reconocer, como les decía hace un ratico, que la migración no comienza cuando agarramos las maletas, nos montamos en el avión o cuando hacemos el viaje y nos vamos para otro país. La migración comienza en el momento en que se toma la decisión de movilizarse. Y puede ser que desde que se toma la decisión hasta que finalmente se ejecuta puede pasar un tiempo. Pero esa, cuando empieza a aparecer en nosotros, en algún momento, la idea de necesitamos irnos de este lugar, de este país, de esta, en ese momento se puede empezar a duelar, se puede empezar a vivir esto. Y las primeras etapas, por lo general, es una etapa o de negación o de racionalización. Es decir, cuando es forzado, cuando no he querido hacerlo, pero bueno, pero las condiciones, las situaciones me llevan a que necesariamente tengo que movilizarme, puede aparecer la negación, ¿sí? Que es no quiero hacerlo porque tengo que hacerlo, es que la culpa es de fulano, es que la culpa es de las condiciones tales, es que yo no creo que de verdad me vaya a ir, bueno, puede ser que me vaya, pero no sé cuándo, bueno, pero es que todavía falta tiempo. Bueno, y ahí vamos nosotros como entrando en ese primer momento, ¿no? De negación o de racionalización. La racionalización tiene que ver con que cuando yo empiezo a tomar la decisión, muchas veces empiezo a darme razones por las cuales mi decisión es acertada, para poder tener la fuerza, para poder tener la, digamos, como la justificación a la decisión que estoy tomando, porque es una decisión muy dura. Entonces uno empieza, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, bueno, es que allá hay más oportunidades, es que el sistema, no sé, el sistema educativo es mejor, es que allá no se paga tantos impuestos, es que allá ocurre tal cosa, es que dentro de unos años yo tal cosa, es que le fue muy bien a fulanito, a menganito. Entonces vamos buscando, por lo general, razones que justifican la decisión que estoy tomando. Y esto todavía es sin las maletas ni haber llegado al lugar. Entonces podemos tener estas distintas reacciones y se pueden mezclar también. Puedo estar negando y racionalizando al mismo tiempo. ¿Okay? Por lo general, cuando la decisión la estamos tomando porque queremos de alguna manera, o sea, es como que estamos conscientes de que eso, entre comillas, es lo que es lo mejor, es lo que tenemos que hacer, ya digamos, lo hemos conversado en primeras de cambio, lo que más bien es racionalización. Pero en un principio, cuando, por ejemplo, le dices a alguien que está afuera, le dices, oye, pero ¿por qué no te vienes? Pero ¿por qué si están las cosas allá? Y la persona te dice con claridad, no, mira, pero es que yo aquí conozco más las cosas, que yo aquí vivo mejor, es que aquí me es que yo quiero esto, es que la playa tal cosa. Ahí estamos en negación todavía de la posibilidad de hacer la migración. Y en negación, ya ahí entramos en duelo.
¿sí? Así después nos montemos o no nos montemos en el avión. Podemos tener un duelo sin haber llegado todavía al lugar, ¿ok? Entonces, lo que suele ocurrir una vez que pasamos como este primer momento, que es cuando, bueno, ya va, estoy tomando la decisión, estoy tomando las primeras acciones que tengo que hacer, tengo que vender aquí, tengo que moverme aquí, tengo que sacar este papel, tengo que meter estos papeles, que si me dan la visa, que si no me dan la visa, que si termina el colegio, que si no lo termina, etcétera. Mientras estoy en todo ese proceso, pueden ir transcurriendo también un segundo momento y también puede transcurrir este segundo momento una vez llego, ¿sí? Que es un poco esto de empezamos a sentir cierta tristeza, mucho miedo, en algunas ocasiones rabia, son como emociones que se mezclan, que a veces vienen todas juntas en un coctelito incómodo. Y uno dice, pero bueno, pero si esto está tan bonito aquí, pero si nos queríamos venir, pero si ya lo pensamos, pero si lo decidimos, pero ¿qué pasó? Y esto se ve permeado en muchos casos porque durante el proceso, pues hay, a diferencia de otros duelos, en el duelo migratorio, durante el proceso hay la intervención de muchas personas dando opinión, por ejemplo, los abogados, si estoy en el proceso, ¿qué dijeron los abogados? ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? La familia, los que se quedan, los que están allá y nos esperan, los que se han ido antes y tienen una buena experiencia versus los que se han ido, que yo conozco, que tienen una experiencia no tan buena. Todo eso va haciendo que, vamos a ponerlo en criollo, la cabeza empieza a ser como una cotufera, ¿no? Empieza a llenarse de una cantidad de pensamientos y el corazón de una cantidad de emociones que muchas de esas son nuestras, pero otras son de toda la gente que por bien, seguramente, quiere que nosotros nos vaya bien en ese proceso, pero al mismo tiempo tienen sus propios miedos, sus propias tristezas y sus propias rabias. Entonces, claro, es que tú sí te puedes ir, pero yo no me puedo. Chicos, ¿pueden cerrar, por favor, que estoy grabando? Es que ustedes se tienen que ir, yo no me puedo ir, entonces imagínate, claro, pero mira lo que pasó, pero mira lo que no pasó si yo estuviera allá, si yo no estuviera. Y empezamos en este momento emocionalmente a tener esta mezcla que por lo general es de tristeza, rabia y miedo. Cuando este proceso lo decidimos y durante esa decisión y durante la llegada en general, para quienes han planeado, entre comillas, el proceso migratorio, para quienes no ha sido un proceso forzado, para quienes no han tenido condiciones traumáticas durante el traslado, etcétera, puede aparecer entre esta etapa y esta lo que les decía: entusiasmo, expectativa, qué va a pasar, curiosidad, emociones que tienen que ver con, bueno, yo no sé cómo va a ser, pero seguramente va a ser mejor. Bueno, yo no sé, pero yo cualquier cosa hago, cualquier cosa yo voy a inventar porque tú sabes qué tal. Entonces, cuando estamos como en ese proceso, eso hace un poquito más sencillo el traslado de una etapa a otra etapa. Ahora, si en esta etapa yo no estoy, digamos, tomando la decisión de manera directa, voluntaria, y porque realmente me quiero movilizar, lo siento forzado, pero además el proceso de transición es un proceso, digamos, traumático, es decir, que no estoy pudiendo tener claridad ni certidumbre para tomar decisiones, que estoy a expensas de las situaciones de otros o del ambiente o del contexto. Y además de eso, no tengo ninguna red, ninguna fuente de apoyo directo entre que salgo y llego, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos apoyo directo para salir y muchas veces no tenemos apoyo directo para llegar. Este segundo momento se profundiza tremendamente y puede durar mucho más tiempo, sobre todo porque si no se atiende, ¿sí? Pasar del segundo al tercer momento puede ser como lo más difícil del proceso migratorio. Cuando estamos en este segundo momento, para poder pasar a este tercer momento tienen que ocurrir distintas cosas a nivel emocional. Y una de ellas es poder hacer una, vamos a decirlo así, una adaptación lo más orgánica, lo más efectiva posible. Para eso, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de VIA, trabajamos con los programas de inducción, digamos, a la ciudad, trabajamos con los programas que dan apoyo para que las personas que llegan puedan
sentirse con más seguridad con respecto a cómo actuar frente a la perspectiva legal, con respecto a conocer los recursos de la ciudad, cómo movilizarse, con respecto al idioma, etcétera. Lo que estamos buscando es que, conscientes de este proceso, estamos buscando que este proceso pueda movilizarse de la mejor forma posible con los recursos que están disponibles, de manera de que la persona pueda sentir una emoción que es básica para poder pasar a este tercer momento, que es la emoción de me siento más seguro. Si me siento más seguro, es más fácil poder generar confianza. Si no me siento seguro, la confianza, construirla va a costar un poco más. Cuando yo tengo información veraz, cuando yo encuentro una comunidad o un grupo de personas en los cuales veo que hay una disposición a ayudar, cuando yo entro a este tipo de grupos donde me siento escuchado, donde me siento que hay resonancia con lo que me está pasando, donde siento que voy a poder salir de lo que siento, donde siento que no soy el único, la única que se siente, entre comillas, perturbado por la situación, y empiezo a adquirir como cierta esperanza y empiezo a ver que hay posibilidades y opciones, yo empiezo a sentirme un poquito más seguro y empiezo a sentirme un poquito con más facilidad para maniobrar, ¿sí?, lo que va a requerir los desafíos de la nueva situación. En consecuencia, de ser así y con el tiempo requerido y las herramientas adecuadas, deberíamos estar entonces pasando a un tercer momento donde empiezo a sentir que ya esta es mi nueva realidad, un tercer momento donde dejo de pelearme con lo que está pasando afuera de mí y lo que está pasando lejos de mí en mi país de origen, y empiezo a sentir que es necesario entonces que yo pueda ser un actor proclive, un actor partícipe, no una víctima del proceso migratorio, sino un actor del proceso migratorio. Es decir, empiezo a asumir más responsabilidad sobre las decisiones que tomo y las que no tomo, empiezo a aceptar que hay cosas diferentes a las que yo pretendo que sean y a cómo yo las haría, empiezo a aceptar que en este sistema todavía hay cosas en las cuales yo soy aprendiz y entonces me dejo guiar en cierta medida por lo que llamamos, entre comillas, la norma social o lo que se espera. Y cuando eso empieza a ocurrir y dejamos de resistir el proceso migratorio, dejamos de pelearnos con lo que dejamos, con lo que tenemos aquí, con lo que no tenemos, empieza el proceso de perdonarnos y perdonar. Es decir, muchas veces, y aquí hay una emoción que no está relatada como tal de manera específica porque no ocurre del mismo modo en todas las personas, pero entre esta etapa y esta etapa, muchas veces aparece una gran carga de culpa. Hice lo que hice, pero me siento culpable porque no hice, porque creo que no hice lo mejor, porque creo que lo que estoy haciendo afecta a otro, porque creo que lo que está, me vine, pero entonces ahora veo que estar aquí no es lo que le hizo mejor a mi familia, entonces es mi responsabilidad, porque creo que lo que voy a hacer a futuro no va a estar bien o no va a estar mal y ya no puedo, entre comillas, tomar otra decisión. Se mezcla muchísimo la culpa y eso hace que nos sintamos muy, muy, muy culpables, no responsables, culpables de casi todo, de lo que le pasa a los demás, de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a la familia, y eso hace que, entre comillas, nos demos mucho látigo por las decisiones que tomamos en el proceso migratorio. ¿Invierto o no invierto? ¿Entro a este trabajo o no entro? ¿Me va bien o me va mal? ¿Acepto esto o no lo acepto? Y allí tiene que venir en esta etapa, es lo más recomendable, un proceso en el cual yo empiezo a perdonarme, a decir, ¿sabes qué? A tener un poco más de compasión y a decir, ¿sabes qué? Esta es la mejor decisión que pude tomar con los recursos que tenía. Esta decisión que tomé no define mi futuro, pero me ayudó a estar en este presente y en consecuencia, pues necesito estar en paz con esta decisión. Y empiezo también, entre comillas, a perdonar, que no significa olvidar, pero sí significa poder conversar, poder hablar de lo que ha pasado, de cómo ha pasado, sin que el dolor esté allí marcando la pauta. Entonces,
todavía, por ejemplo, vamos a escuchar personas que están en esta etapa, que puede que tengan aquí 5 años, 10 años, X, que cuando hablan o se refieren a Venezuela, a las causas de la migración, a por qué vinieron, a este país, a lo bueno y a lo malo, todavía hay dolor en esa herida. Es decir, todavía no ha cicatrizado, todavía requiere que se trabaje el proceso de aceptación y requiere que se trabaje el proceso de perdón, porque entonces no terminamos, como quien dice, de soltar, de liberar esta situación para poder tener espacio emocional, mental, espiritual, llamémoslo así, para poder recibir, aceptar y poder disfrutar de mi condición actual con las decisiones que he tomado en este momento. Y bueno, finalmente lo esperado, que en algunos momentos cuando lo sentimos así como que, ¡ay, qué bueno! A veces no dura tanto tiempo y a veces es para cosas muy particulares y cada vez que lo vayamos sintiendo es bueno amplificarlo, ¿sí? Es poder entrar emocionalmente en espacios de mayor gratitud y mayor paz. Gratitud tiene dos vertientes. Una es poder empezar a sentir que todo lo gratuito que tengo en mi vida lo puedo merecer y lo puedo recibir. Es decir, empezar a sentir, hoy me desperté y salió el sol, gracias, ¿sí? Y luego está la vertiente del agradecimiento, que es todo aquello por lo cual agradezco porque me es dado o porque yo lo he obtenido. Entonces agradezco porque salieron más rápido mis papeles, agradezco porque ya encontré trabajo, agradezco porque... Y muchas veces lo que ocurre es que si nos quedamos mucho en esta etapa, puede que empiecen a pasar cosas aquí que te permitan ir avanzando en el duelo. Por ejemplo, encontré trabajo, ya aprendí más inglés, tengo varios amigos chéveres. Entonces tú sientes como que, ah, qué bueno, pero no agradezco eso suficientemente, no lo celebro suficientemente, no lo expando suficientemente, me devuelvo otra vez aquí. Sí, bueno, pero es que tú sabes, sí, bueno, tengo 3 amigos, pero bueno, no son como los amigos que yo tenía, ¿no? Porque antes, sí, encontré un lugar donde la comida es buenísima y saben sabrosísimas las arepas. Claro, nunca como las arepas de mi mamá, me devuelvo todavía aquí. En vez de quedarme un poco más aquí en gratitud plena, en decir, ¿sabes qué? Esto que es gratuito muchas veces, y en este caso voy a referirme específicamente al estado de Nueva York, que es el que yo conozco, hay cantidad de recursos, cantidad de opciones que, entre comillas, son gratuitas para nosotros y muchas veces no las aprovechamos, no las agradecemos, no las expandimos, no las compartimos y eso hace que nos sigamos quedando aquí. Mientras más podemos entrar en este espacio donde puedo ya tomar, ¿sí? Tomar lo que está dado para mí. El sol está dado para mí todos los días, lo tomo. Una cosa es que esté y una cosa es que yo lo tome. Tomar implica el acto consciente de agradecer esto y hacerlo mío, ¿sí? Es decir, este aire que estoy respirando hoy, hay aire para todo el mundo, pero mucha gente lo pasa en automático. Yo me hago consciente de esto y lo agradezco. Y en la medida en que puedo ir sintiendo más gratitud y más paz, que no significa ausencia de conflicto, que no significa que todo está bien en la vida, que no significa que no voy a llorar, que no, simplemente significa que en lo que estoy y como estoy de este momento presente, puedo sentirme sin deuda, ni conmigo, ni con la situación, ni con los demás. Entonces puedo tener momentos de paz, ojalá estados de paz, ojalá una vida en paz en ese nuevo país o en esa nueva realidad. Traten de identificar entonces con este contexto un poco acerca de esta fase. No he visto el chat, no sé si hay preguntas por allí, Niurka, si ves alguna pregunta que consideres importante, me dejas saber, por favor. Entonces, solamente para que tengan una idea de por qué esto puede ser un poquito más complejo y necesitamos conocerlo, profundizarlo y continuar hablando de este tema. En la migración se están relatados como mínimo 7 duelos. Algunos vivimos los 7, otros vivimos 3 o 4, otros viven 2,
otros viven 9, o sea, pero mínimo 7 duelos. 1, por lo general hay cambios o pérdidas en términos de la familia. Nos alejamos de miembros de nuestra familia, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero hay una pérdida allí. En muchos casos perdemos nuestra lengua, nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos, de ser, nuestra forma de poder conectar con otros, y eso para algunas personas es un duelo difícil de manejar dentro del duelo migratorio. Muchas personas perdemos o sentimos que perdemos nuestra cultura, eso que nos hace sentir cómodo, que nos hace sentir que pertenezco. Muchas personas les duele, se les hace difícil migrar porque sienten que pierden su tierra, es decir, su piso para crecer, las personas que están muy, muy arraigadas, sobre todo en este caso a lo material. Y cuando digo lo material no lo estoy diciendo porque sea menos importante o no, lo estoy diciendo para poderlo reconocer. Nos puede costar mucho porque tenemos mucho apego a esas cosas que eran para nosotros fundamentales y que por primera vez quizás las tuvimos que perder. En el caso de las personas mayores esto se ve con bastante frecuencia, ¿no? Porque tienen mucho tiempo, por ejemplo, en un solo lugar, o porque tienen esos recuerdos, esos detalles, esas cositas. Y en el caso de los niños, que no lo vemos como la pérdida de la tierra, pero en el caso de ellos es mi cuarto, mi juguete, esto que era mi álbum, mi amiguito del colegio, ¿sí? Esas son cosas que son fuertes porque nos hacen perder un poco el piso. Para muchos de nosotros hay una pérdida del estatus social, no solamente por el tema profesional en muchos casos, sino porque siento que en muchas ocasiones tengo que hacer muchas cosas de nuevo. Ya había logrado ciertas cosas, ya había logrado esto, ya tenía esto, entonces tenía un cierto estatus dentro de mi grupo de referencia, ¿sí? Me conocían por algo, influía en mi trabajo de esta manera, tenía reconocimiento porque habían hecho estas cosas. Y aquí lo que decíamos al principio, ese estatus social que no es solamente económico, repito, ni profesional, sino ese estatus de yo en este grupo, en esta sociedad, qué papel juego, cómo puedo ser reconocida o vista o de alguna manera después de haber, entre comillas, trabajado tanto. Entonces esto tiene mucha repercusión, sobre todo en el duelo migratorio de personas profesionales, padres de familia, que en general se ven muy expuestos a perder el estatus social. El grupo de pertenencia, que es muy importante para algunas personas, mucho más que otras, sobre todo entonces aquí en el tema profesional, el grupo de pertenencia es importante, ¿sí? Porque nosotros en general pasamos mucho de nuestro tiempo útil junto a un grupo que por lo general tiene que ver con nuestro grupo laboral o las personas con las cuales hacemos vida social, digámoslo así, las mamás del colegio donde están mis hijos, y ese es un grupo de pertenencia que a mí me ha dado probablemente fortaleza, o a quien yo acudo primero. Mis compañeros de trabajo con los que almorzaba todos los días, eso también se vive como una pérdida o un duelo. Y hay otro duelo que también se vive, que son los riesgos, ¿no? Cuando yo estoy, digamos, en mi lugar seguro, yo probablemente los riesgos que tomo son riesgos más calculados. Cuando entro a pensar en un proceso migratorio, se activan automáticamente cantidad de posibles riesgos que yo, tratando de anticiparlos, tratando de ver cómo le ha ido al otro, empiezan a generar en mí también estas emociones que en muchos casos tienen que ver con miedo. Entonces, no es igual vivir la migración en lo que llamamos buenas condiciones, esto que les decía, una migración más planeada, una migración donde hay ciertos recursos de base, donde yo digo, bueno, nada, si pasa esto, yo tengo esto que me puedo mantener un mes o 2 meses, tengo este fondito de reserva, si pasa esto, yo puedo llamar a X o Y persona y sé que me puede echar una mano. Eso, por lo general, cuando se hace de esa manera, lo que ocurre es lo que llamamos un duelo simple, ¿ok? Cuando emigramos en situaciones límite, que es mucho de lo que está pasando y hemos visto también en los grupos de soporte, que son estas situaciones donde
la verdad, estamos casi poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física y emocional. Entonces, lo más seguro es que pasemos lo que llamamos un duelo extremo o un trauma o un estrés postraumático, dependiendo de las condiciones. Cuando las condiciones son tan difíciles que no es posible elaborar el duelo y se entra en una situación de crisis permanente, esto se le llama síndrome de Ulises, es relatado como característico en el duelo migratorio, ¿no? Por una referencia a este personaje que tuvo que ir de una tierra a otra, entonces, bueno, se llama el síndrome de Ulises. Es importante reconocer esto para que nosotros podamos levantar la manita en algún momento, decir, oye, yo siento que se ha profundizado mi duelo, yo siento que necesito apoyo aquí, o no, siento que voy muy bien, he ido pasando estas etapas, voy por esta, me siento más cómodo, más seguro. ¿Okay? Algunas cosas que ayudan a afrontar de manera más favorable el duelo migratorio. Uno es cómo vemos el duelo migratorio. Hay gente que ve la migración como un castigo divino de Dios, una cosa así, que esto no me podía haber pasado algo peor en la vida. Estas personas que tienen esta creencia con respecto a la migración, como digo yo, están empezando mal desde el principio. La propuesta es empezar a ver el proceso de migración como una manera de crecer. Es decir, si yo no hago este movimiento, si no tomo esta decisión, no voy a poder crecer en X o Y aspecto. Entonces, ver la migración como un paso hacia un proceso de crecimiento, hacia un proceso de aprendizaje. Otra cosa que ayuda muchísimo es, dentro de lo posible, prepararse para la migración, ¿sí? Prepararse para la migración, así como cuando estamos viviendo en un lugar donde frecuentemente hay huracanes, ustedes ven que se activan unos dispositivos, plan A, plan B, plan C, con respecto a qué hacer. Si no pasa nada de eso, buenísimo, pero ya yo voy anticipada cómo puedo actuar frente a situaciones típicas. En consecuencia, con la migración se requiere, y por eso hacemos este tipo de charlas, se requiere que estemos conscientes para podernos preparar lo mejor posible. Lo otro es mantener expectativas realistas. Esto no es tan fácil en un principio, pero es importante que nosotros o sea, no podemos migrar y no tener ninguna expectativa. No voy a pensar en qué va a pasar, no voy a vivir como, o sea, le voy a decir a mi mente, mientras vaya viniendo vamos viendo, como decía el famoso Eudomar Santos. En general, lo importante es saber que vamos a tener expectativas, analizar esas expectativas y que sean lo más realistas posible. No comparar mi proceso migratorio con el de nadie más, porque no hay manera de compararlo. Cómo cada quien lo vivió, cómo lo recibieron, qué pasó, qué trabajo encontró, cómo se sintió, son solo puntos de referencia. Si yo tomo los puntos de referencia en el proceso migratorio como algo que me hace que yo aumente o disminuya favorablemente mis expectativas, voy a estar como hojita al viento, y eso es peor. Aquí necesito mantener una expectativa realista. Mira, quizás en las condiciones en las que me estoy yendo, muy probablemente puede que ocurra esto, puede que ocurra esto, puede que ocurra esto. Muy probablemente voy a hacer esto, y quizás si no hago esto, voy a hacer esto. Muy probablemente al principio no voy a saber inglés al 100%, me va a tomar un X tiempo. Pero si yo me estoy planteando expectativas idealistas o irrealistas, el choque con la nueva realidad va a ser mucho mayor, el duelo se profundiza. Permitirse sentir, esto es algo que hay que ponerlo aquí y en marquesina en todos los aspectos cuando estamos hablando del duelo. Nosotros pensamos que migrar se trata de cómo le doy mejor condiciones a mis hijos, cómo logro adaptarme, cómo aprendo el idioma, cómo voy, tú sabes, como que aprendiendo lo que tengo que hacer, y resulta que el duelo migratorio es básicamente un proceso donde si te permites sentir va a ser más favorable. Liliana, eso significa que entonces si tengo rabia y si tengo tristeza, pero no puedo, Liliana, pero tengo que ir a trabajar, no puedo, no me puedo quedar en la cama tirado porque tengo que apurarme, no puedo porque se me va el tiempo. Aquí la idea no es quedarte en cada una de esas emociones,
perennemente, pero la idea es permitirte sentir lo que estás sintiendo en el momento determinado, levantar la mano, buscar ayuda si requiere, porque si no, lo que no sientes ahora lo va a sentir tu cuerpo después. ¿Eso a qué me refiero? A que entonces, no, todo está bien, todo está perfecto, me fue buenísimo, ya hice por mis hijos, hice por esto, pasaron 2 años y medio, ¡pum! Dios nos cuide y nos proteja, nos aparece algún tipo de enfermedad, nos aparece alguna dolencia, nos aparece alguna forma en la cual, a juro, tengo que pararme, tengo que descansar, nos aparecen los trastornos de ansiedad porque he ido reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo emociones, nos aparece depresión, nos aparecen ataques de pánico, nos aparecen dificultades en las interrelaciones porque no nos hemos permitido expresar nada de lo que nos pasa, todo supuestamente va bien, lo que hay es que producir, producir, producir y después entonces, bueno, tenemos ya la casita, ya nos mudamos, ya tenemos el trabajo y cuando volteamos a ver, te has perdido de ti, te has perdido de tus necesidades, te has perdido de cuidarte y eso en el duelo migratorio se cobra caro. Una recomendación fundamental es no aislarse en el proceso migratorio. Donde llegues, como llegues, lo más importante es aquí quienes están ya, quienes han vivido esto, cómo me puedo unir a grupos como en este caso como VIA, evaluar dónde te sientas cómodo, evaluar qué ofrecen estos grupos, siempre los hay, siempre hay gente dispuesta a apoyar, hay que ir y buscarlo, no esperar bueno, que lleguen a ti a ver cómo te sientes, si migraste hace un mes, hace 3 meses, hace 5 meses, no, salir a buscar y ahí vas a encontrar muy seguramente pues muchas opciones donde te sientas que puedes crecer, donde te sientas que te puedes preparar, donde te sientas que puedes cumplir tus expectativas, donde sientas que puedes sentir y ser tú. Ahí únete a esos, entre comillas, grupos o personas, pero no te aísles. Saber que esto del duelo migratorio toma un tiempo. Yo no puedo garantizar cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo, pero saber que dependiendo de la condición, primero particular, individual, de personalidad, de forma como cada quien afronta las situaciones, de los recursos con los que cuentas internamente, lo que llamamos recursos yoicos o recursos, fortalezas individuales, más la manera con la cual aprovechas los recursos que tienes externamente, si tienes apoyo familiar o no lo tienes, si tienes el apoyo económico o no lo tienes, si tienes el apoyo de lo legal o no lo tienes. Todo esto hace que el proceso de duelo pueda tener un X tiempo y lo importante es que tú sepas que te tienes que tomar también ese tiempo, que eso no sea la excusa. No es que como estoy en duelo migratorio no voy a buscar trabajo, es que como estoy en duelo migratorio me puedo sentir así, llevo 2 años sintiéndome triste, es que como estoy en... No, aquí es entender en lo que estás y saber que tú lo adelantes o que tú lo atrases, no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir en ese proceso. Ahora, si tú sigues recomendaciones, va a ser más favorable. ¿Okay? Una recomendación que también siempre van a encontrar es buscar ayuda profesional. Tenemos la expectativa muchas veces poco realista de que esto se afronta solo, de que yo puedo, de que yo lo hice antes, lo voy a hacer ahora, de que yo soy una persona súper fuerte, de que yo no necesito ayuda porque no tengo ni cómo pagarla, ni cómo buscarla, ni tengo tiempo. En el duelo migratorio se afronta muchísimo mejor cuando tenemos ayuda profesional, definitivamente. En cualquier proceso de duelo, pero en el duelo migratorio, cuando tenemos ayuda profesional y cuando tenemos ayuda de los grupos de apoyo para podernos sentir más seguros, vamos sintiendo más pertenencia, nos vamos sintiendo mejor. Algunas otras estrategias para promover esa resiliencia y ese bienestar, sobre todo cuando reconocemos que estamos en duelo migratorio, sobre todo cuando reconocemos que estamos en duelo migratorio fase 1, fase 2, aunque en todas las fases esto es importante, pero en la fase 3 por lo general ya mucho de esto lo he ido desarrollando y ya me siento un poco más seguro. Uno, el autocuidado, que es fundamental porque recuerda que la idea es que te mantengas y salgas del duelo migratorio, no que se profundice el duelo y por falta de autocuidado te veas expuesto a condiciones y situaciones de salud física o mental que se empeoren y si tú no estás bien, nada de lo que quieras hacer afuera o hacia afuera con otros, etcétera, va a estar bien. No vas a poder trabajar, no vas a poder rendir, no vas a poder
unirte a ningún grupo, no vas a poder apoyar a tu familia ni aquí ni allá. Entonces el autocuidado aquí es fundamental, no es una forma de egoísmo, es una forma de protección y cuidado para poder cuidar a otros también. Ejercicio físico, meditación, atención plena, eh, distracción, participación, hobbies, lo que a ti te haga bien, empezando por, bueno, las cosas fundamentales, ¿no? La alimentación, el sueño y la parte de ejercicio físico, movilización. No tienes que ser un fitness, pero sí importante que empieces a darte cuenta que tienes que cuidar, pues, tu cuerpo, tienes que cuidar tu parte emocional, tienes que cuidar tus pensamientos y tienes que cuidar tu espiritualidad. Eh, Participar en actividades culturales, comunitarias, todo aquello donde yo pueda sentirme bien, donde yo pueda sentirme que esto me gusta, esto me sirve, esto me ayuda, ahí estar. Buscarlas, buscarlas, buscarlas. Y si no las encuentras, promoverlas. Eh, Tener la iniciativa. A veces es decir, mira, nos reunimos, quieren que nos reunamos a hacer un pabellón en mi casa este fin de semana, tú traes esto, tú traes esto, tú traes esto, y cuando vamos a ver, estamos un grupo, estamos juntos en algo chévere, donde nos sentimos bien, recordando cosas bonitas, y eso es una tremenda estrategia para favorecer la resiliencia y el bienestar. Buscar la manera de proporcionarte y tomar oportunidades de formación y desarrollo profesional que permitan mejorar tu confianza y tus habilidades laborales. Cuando nosotros nos sentimos con más habilidades, sentimos que podemos ser una mejor oferta en todos los aspectos. Y cuando yo puedo decir, mira, sí, yo puedo hacer esto porque yo lo sé hacer, yo puedo hacer esto porque yo hablo ya inglés y español, yo puedo hacer esto porque yo lo he hecho antes y ahora me puse, hice un curso y lo mejoré. Yo no tenía estabilidad, pero la desarrollé aquí y ahora puedo ponerla como un negocio o un emprendimiento. Todo esto hace que empecemos a sentirnos con esta emocionalidad de yo pude, yo lo voy a lograr, yo estoy avanzando, las cosas van mejorando y eso nos va ayudando cuando vengan los baches, que también durante el proceso de duelo va a haber mucho up and down, mucho bache y empinada, y tenemos que estar ahí pendientes. En general, cuando estamos hablando, por ejemplo, de empresas o de organizaciones o de grupos, es necesario educar a estas personas como empleados, familias, etcétera, sobre este proceso. Muchas veces nosotros hemos sido en nuestro país de origen, hemos sido empresarios o hemos sido empleados o manejábamos de una manera nuestra familia o nuestro grupo desde una perspectiva de una cierta forma de liderazgo. Cuando llegamos aquí, resulta que no estamos conscientes del proceso de duelo, queremos muchas veces manejar las cosas con el liderazgo con el que hacíamos las cosas allá y resulta que no nos damos cuenta que las reglas en general han cambiado. Entonces, a veces somos padres de familia y pretendemos seguir manejando la disciplina, la educación, la forma como lo manejábamos en nuestro país bajo esas condiciones. Y resulta que nos damos cuenta que estamos bajo otras condiciones, lo cual no significa que tengo que adaptarme completamente. Voy a evaluar y voy a tener el criterio, pero significa que tengo que flexibilizarme porque si no, para mis hijos va a ser más difícil el proceso de adaptación y la superación del proceso de duelo. Entonces allí, pues parte de nosotros hacer esto más fácil. Cuando tuve responsabilidades en mi país, por ejemplo, liderando una empresa, un emprendimiento propio, etcétera, y aquí me toca cambiar de rol y entonces ahora no soy el líder, ahora soy el empleado y bajo unas condiciones diferentes muchas veces empezamos a chocar, a pelear, porque bueno, ¿cómo me van a tratar así? Bueno, debería ser así, bueno, aquí las condiciones así, bueno, es que yo también soy así. Y aquí, sin que esto signifique que tengamos que aceptar en ningún caso condiciones desfavorables bajo ningún concepto en nuestra vida, sí es importante diferenciar que lo que esté pasando no tenga que ver con mi dificultad para adaptarme a nuevos roles, a nuevas formas, a nuevas expectativas, sino que sea porque realmente, bueno, no me puedo adaptar, ¿no? Entonces, aquí es bien, bien importante esto porque muchas veces como no conocemos que estamos en proceso de duelo, queremos que el chip, o sea, queremos como que
la situación se adapte a nosotros y nos olvidamos que somos nosotros los que estamos, vamos a decirlo así, tocando la puerta y pidiendo permiso para entrar en una casa nueva, diferente, donde las cosas se hacen distintos y donde, mira, aquí se come a tal hora y aquí se hace esto, y donde no puedes tú, en muchos casos, venir a imponer o venir a traer como tu banderita de aquí estoy yo y las cosas se hacen como yo quiero, ¿no? Esto es una de las cosas que más nos cuesta y en general voy a particularizar con el caso de los venezolanos, nos cuesta bastante a los venezolanos. Recuerden que nosotros tenemos dentro de la escala de motivaciones, nuestra primera motivación, como dice McClellan, no es la motivación al logro, nuestra primera motivación es la motivación a la afiliación, después la motivación al poder y por último la motivación al logro. Entonces, los que estamos viviendo, por ejemplo, aquí, tenemos que tener claro que en esta cultura la escala motivacional está a la inversa. Aquí la primera motivación es al logro, la segunda motivación es al poder y la tercera motivación es a la afiliación. Por eso es que en muchos casos, cuando estamos en este proceso, podemos tener choques motivacionales. Y no es un tema de me caes mal, me caes bien, no te quiero, me hiciste daño, etcétera, sino que no entendemos el proceso de duelo. Y esto no lo va a entender el que está aquí, lo tenemos que entender nosotros. No esperemos que el otro que está afuera, que yo estoy llegando, va a tener la empatía. Tú deberías empatizar con que yo estoy migrando y entonces estoy pasando por un proceso de duelo y por ende deberías ofrecerme las herramientas para tener más resiliencia y más bienestar. No, el proceso es completamente a la inversa. Yo estoy llegando y voy a entender que estoy en una cultura diferente, donde las reglas son distintas, en consecuencia puedo entender que tú no me entiendas y voy a hacer todo lo posible para que el proceso de que tú me entiendas sea más fácil. Y en la medida en que yo me dé a entender y en la medida en que yo te muestre cómo puedo hacerlo, en la medida en que yo pueda flexibilizarme en ese proceso, entonces seguramente vamos a estar en mayor bienestar y tú vas a adquirir mayor resiliencia. No es el país el que tiene que ser resiliente frente a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adquirir más resiliencia frente a las condiciones nuevas en las cuales estamos. Y para finalizar, quiero mostrarles esto. Todos nos necesitamos unos a otros. En el proceso migratorio, yo creo que es fundamental comprender que este es un proceso donde si vamos solos, puede que vayamos un poquito más rápido, pero que si vamos acompañados vamos a llegar más lejos. Quiero pedirle a Niurka que nos ayude a proyectar un par de láminas más que me gustaron, me las enviaron y me gustaron mucho para cerrar esta presentación, no sin antes pues agradecerles y comentarles que espero pues que haya sido de toda la utilidad y que dentro de este proceso pues ojalá sigan contando con nosotros, con este espacio, con VIA y a título personal con las doctoras Rachel Lee, la doctora Adriana John y mi persona para poder seguirlos apoyando en todo aquello que también como migrantes hemos vivido, que seguimos atravesando los procesos de duelo. Esto no se los digo porque seamos unas expertas en el tema desde la perspectiva de ya lo tenemos todo superado, por el contrario, es porque lo vivimos cada vez más con cada persona que va llegando y cada vez que estamos haciendo estos procesos, nos seguimos formando y nos seguimos dando cuenta en dónde estamos, solamente que tenemos disponibles pues probablemente mayores herramientas para poderlas ofrecer para ustedes. Niurka, voy a dejar de compartir para que compartas tú mientras compartes. Excelente, ya voy entonces a compartir mi pantalla para mostrarles las fotos que me pasaste tú por el WhatsApp. Aquí tenemos, mira. Tú me dices si quieres que las lea en voz alta, las lees tú. Sí, por favor, Niurka. Muchísimas gracias. Chévere, entonces tenemos, la migración me enseñó a dejar atrás quien solía ser y reinventarme. Sorry, voy otra vez. Luego tengo, la migración me enseñó a empezar de nuevo una y otra vez. La migración me enseñó a abrazar la incomodidad de solo estar en mi propia compañía. La migración me enseñó a
enfrentar desafíos que nunca creí poder superar sin alguien más. La migración me enseñó a tomar decisiones que requieren años para sentirse correctas. Por último, la migración me enseñó a aprender a vivir con el corazón en más de un lugar. Gracias, Minurka. Entonces, me encantaría que me ayudaran compartiendo por aquí, por el chat, a completar esta frase. En el caso de ustedes, la migración me enseñó a, y con esto pues podemos completar estas frases que me parecieron súper bonitas, ya con la experiencia puntual de cada quien. ¿A qué les enseñó la migración? Recuerden que lo que les decía, mientras veamos este proceso desde una profunda gratitud por haberlo vivido, por haber podido tomar las decisiones que hemos tomado, que muchas personas quizás han querido tomar y no la han tomado o no han podido tomarla. Y verlo como un proceso de crecimiento finalmente, como un proceso en el cual voy a aprender cosas que probablemente no hubiese aprendido de la misma manera si no migro. Entonces vamos a ver este proceso de duelo de una forma diferente. Ana dice, la migración me enseñó a ser quien da el primer paso aunque me dé miedo. Qué bello. Doris dice, la migración me está enseñando a aprender otro idioma. Muy bien. Ariana dice, la migración me enseñó a vivir en el presente, no dar nada por sentado. Maravilloso. Me encanta. ¿Quién más? Nos encantaría ver que pudieran participar todos para dejar esto aquí. Y te quería proponer, Niurka, si gustas que hagamos entonces de esto como unos cuadritos, lo puedo hacer yo para incluirlo dentro de este material y pasarlo a las personas que no han podido estar, eh, y que quede como un material allí de recordatorio. Vale, excelente, copiado. La migración me enseñó, dice Astria, que soy más fuerte de lo que pensaba. Resueno muchísimo con todas esas frases que ustedes están colocando allí. Creo que me ha enseñado todo eso, más las que les mostramos y mucho más. Juan Carlos, Inés, Yosmeira, si están por allí y quieren participar, sean bienvenidos. Niurka también, como por supuesto, eres bienvenido. Vale, yo voy a guardar este chat y ya luego entonces más adelante lo podemos agregar a una plantilla de día. Muy bien, yo creo que con esto, mi doc, ya yo guardé el chat, Muy bien. utilizarlo para, lo que tú dices, generar más resiliencia y empatía entre otros que se conecten con esta frase. Ahí está Inés comentando. Ajá. La Dice, migración me enseñó a enterarme que soy capaz de hacer cosas que en mi comodidad de mi país pensé hacer. Maravilloso. Sí, se descubren nuevas habilidades, nuevas competencias. A veces no queremos que sea de esa manera, pero lo importante aquí a veces no es el cómo, sino el fin último, el propósito de lo que la migración nos está dejando y nos va a seguir dejando, ¿no? Que finalmente se convierte en un legado para, para nuestros hijos, nuestra familia. Yo soy hija de padres migrantes italianos y siempre viví la migración desde una perspectiva muy diferente a la que estoy viviendo ahorita que soy migrante. Y en este caso lo viví siempre con mucha admiración, de verlos a ellos, pues, como en medio, en su español machucado, como decíamos, en su no tener estudios ni educación formal, se habían logrado labrar un futuro, nos habían logrado sacar adelante a nosotras tres y hasta la universidad y más aún, y habían logrado generar bienestar y resiliencia. Y eso pues para mí fue un tremendo ejemplo. Pero sé ahorita que estoy de este lado que no tuvo que haber sido nada fácil para mis viejos después de la posguerra tomar esas decisiones, y encontrarse pues en un país, en una tierra que como la nuestra, que sabemos que nos recibe siempre maravillosamente, pero en la cual pues llegaron también muy, muy jovencitos, en el caso de los míos, y y enfrentaron otro tipo de desafíos. Nosotros estamos viviendo desafíos, pero recordar que la migración puede ser un proceso para crecer definitivamente y para dejar legado.
Muy bien, me está enseñando una nueva profesión, maravilloso. Me está enseñando que la lucha es todos los días. Muy bien, Juan Carlos. La migración me enseñó a entender que soy mi país donde quiera que me encuentre. Muy bien. A mí la migración me enseñó a confiar en Dios y en mí misma de nuevo y apreciar más lo que soy, lo que hago, lo que tengo y lo que tengo y lo que doy. Ok, bien. Si queremos, Niurka, entonces damos por cerrado este espacio y abrimos el espacio de preguntas y respuestas o de inquietudes o comentarios. Me enseña a lo valiosa que soy. Qué bueno, excelente. Con esto A lo que veces tenemos que vivir estas cosas para volver a recordar ese valor de lo nuestro y de quién somos. es así, con esto entonces yo cierro lo que es la transmisión o perdón, la grabación para que se transmita esto ya luego quede para referencia en nuestro canal de YouTube y ya luego entonces